Estuvo presa 12 años injustamente, pero al regresar a casa se lleva una sorpresa. Esperanza Velázquez lo había perdido todo a los 72 años de edad, cuando las puertas de la penitenciaría finalmente se abrieron. 12 largos años de prisión habían pasado como una eternidad, y ahora caminaba por el camino polvoriento que llevaba a lo que quedaba de su antigua vida, cargando solo una bolsa de tela gastada con sus pocas pertenencias. Fue entonces cuando divisó su casa al final de la calle que el corazón le latió con fuerza en el pecho. El portón de hierro debería estar oxidado y cerrado, pero estaba entreabierto. El jardín que había plantado con tanto cariño antes de aquella terrible acusación debería estar muerto, cubierto de maleza. Pero las flores lucían más vibrantes que nunca. Había rosales que no recordaba haber plantado, y un perro callejero descansaba tranquilamente en la veranda como si fuera el dueño del lugar. Sus pasos se volvieron más lentos a medida que se acercaba. Hace 12 años, cuando fue arrestada por un robo que jamás cometió, su casa había quedado atrás como un sueño interrumpido. Ahora, al mirar aquella propiedad que debería estar abandonada, una mezcla de esperanza y miedo se apoderó de su envejecido pecho. Una voz familiar gritó desde el patio de la casa vecina, y Esperanza vio a doña Consuelo corriendo hacia ella, con el cabello más canoso y el rostro marcado por el tiempo, pero los ojos brillando de alegría y alivio. «Esperanza, hija mía, has vuelto». Consuelo la abrazó con fuerza, como si fueran hermanas que se reencontraban después de una larga separación. «Consuelo, ¿cómo está mi casa?», preguntó Esperanza sin poder ocultar la emoción en su voz. Ven a ver». Consuelo tomó su brazo con cariño, guiándola hasta el portón. «Hay muchas cosas que contarte». Esperanza empujó el portón despacio y sus ojos se llenaron de lágrimas. El jardín estaba impecable. Los rosales que había plantado décadas atrás estaban podados y cuidados, y había macizos nuevos con flores que nunca había visto por ahí. El camino de piedras hasta la puerta principal estaba limpio, sin maleza creciendo entre las grietas. ¿Quién hizo esto?», preguntó, tocando suavemente los pétalos de una rosa roja. Consuelo suspiró profundamente antes de responder. «Fue su hermano Francisco Velázquez, Esperanza. Él nunca creyó que usted fuera culpable. Después de que la arrestaron, vendió su propia casa y se fue a vivir a un departamento pequeño allí en el centro. Cada fin de semana venía a cuidar el jardín, pagar las cuentas, mantener todo en orden». Esperanza sintió que las piernas le flaqueaban. Francisco, su hermano menor con quien había peleado feo por la herencia de sus padres pocos meses antes de ser arrestada. No se hablaban desde hacía más de un año cuando la llevaron. «¿Dónde está él ahora?», preguntó mirando a su alrededor como si esperara verlo aparecer de algún lado. El silencio de Consuelo fue ensordecedor. La expresión en su rostro cambió, y Esperanza supo al instante que algo terrible había sucedido. «Esperanza, querida, Francisco falleció hace 6 meses. El corazón no aguantó. Trabajaba 2 turnos para poder mantener su casa. Siempre decía que usted iba a volver, que la verdad iba a salir un día». La noticia golpeó a Esperanza como un puñetazo en el estómago. Francisco estaba muerto. Su hermano había sacrificado todo por ella, y ahora nunca podría pedirle perdón por la pelea idiota que los separó. Nunca podría agradecerle por haber creído en su inocencia cuando ni siquiera ella misma podía creerlo más. ¿Él dejó algo?», logró preguntar entre las lágrimas que comenzaron a brotar. Consuelo asintió, sacando una llave del bolsillo de su delantal. «Me dio esta llave hace 2 años. Dijo que si algo le pasaba debía entregársela a usted cuando regresara. También dijo que hay un baúl en el ático con unas cosas importantes». Esperanza tomó la llave con manos temblorosas y se dirigió a la puerta de la casa. La cerradura funcionaba perfectamente, como si la hubieran lubricado recientemente. Cuando abrió la puerta, un olor a limpieza y cuidado la recibió. Todo estaba limpio, ordenado, como si nunca hubiera salido de allí. «Consuelo, ¿quién más sabía que Francisco cuidaba de la casa?». «Ay, hija mía,
Desde que Francisco se enfermó, toda la calle se unió para ayudar. Lola viene aquí 2 veces por semana a limpiar. Don Arturo arregla lo que se rompe. La nieta de Lola, Jimena, riega las plantas todos los días después de la escuela. Todo el mundo aquí siempre supo que eras inocente. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esperanza subió las escaleras hasta el ático, cada escalón resonando en la casa silenciosa. Arriba, entre muebles cubiertos con sábanas, encontró el baúl de madera que Francisco había mencionado. Dentro de él, su vida entera parecía estar documentada. Fotografías, cartas y una carpeta gruesa llena de papeles. Con el corazón acelerado, abrió la carpeta. Eran documentos sobre su caso, evidencias que nunca había visto, recibos de pagos a abogados particulares que Francisco había contratado con sus propios ahorros. También había copias de conversaciones grabadas, fotografías e informes de un detective privado. Un papel llamó su atención de inmediato. Era una carta escrita de puño y letra por su ex jefe, Ricardo Gutiérrez, confesando que había falsificado las pruebas contra ella para encubrir su propio robo de la caja fuerte de la tienda. La carta estaba fechada hacía 3 años y estaba dirigida a alguien llamado Licenciado Salgado. Esperanza se sentó en el suelo del ático, temblando. Había pruebas de su inocencia desde hacía 3 años, y ella ni siquiera lo sabía. Francisco había descubierto la verdad e intentado usar esa información, pero por alguna razón no lo había logrado. Junto a la carta había una nota con la letra de Francisco. El licenciado Salgado dijo que era riesgoso reabrir el caso. La familia de Esperanza creyó que era mejor dejarlo así. Ella ya estaba cumpliendo su condena. Mejor no mover nada. Pero yo sé que es inocente. Algún día lo voy a probar. La indignación subió por la garganta de Esperanza como bilis amarga. Su propia familia había saboteado su oportunidad de libertad para evitar más problemas. Francisco había luchado solo contra todos, incluso contra sus propios parientes, para defender su inocencia. Al fondo de la carpeta encontró más de 50 cartas dirigidas a ella en la prisión, todas con el sello de devuelto al remitente. Francisco había intentado contactarla durante todos esos años, pero alguien había interceptado la correspondencia. La primera carta que abrió era de hacía 5 años. Mi querida hermana Esperanza, sé que todavía estás enojada conmigo por esa pelea tonta sobre la herencia de nuestros padres, pero quiero que sepas que nunca, ni por un segundo, creí que robaras ese dinero. Te conozco desde que naciste, sé de tu carácter. Voy a descubrir quién hizo esto y voy a sacarte de allí. Vendí mi casa para conseguir dinero y contratar a un buen abogado. No te preocupes por mí, voy a estar bien. Lo importante es probar tu inocencia. Te quiero, hermanita. Siempre te he querido. Francisco. Esperanza lloró hasta quedarse sin lágrimas. Leyó carta tras carta, siguiendo el viaje de Francisco para probar su inocencia. En la última carta, fechada solo 8 meses atrás, escribía: Esperanza, estoy enfermo. El médico dijo que mi corazón está débil, pero conseguí una evidencia definitiva. Ricardo Gutiérrez está haciendo lo mismo en su nueva empresa. Tengo fotografías, documentos, todo. Se lo entregué todo a un abogado joven de la Defensoría de Oficio, el licenciado Santiago. Él promete que te va a ayudar. Si algo me pasa antes de que salgas, busca a Consuelo. Ella lo sabe todo. Y recuerda, eres inocente, siempre lo supe. Tu hermano que te quiere, Francisco. Bajando las escaleras con la carpeta apretada contra el pecho, Esperanza encontró a Consuelo todavía esperando en la sala. Consuelo, ¿conoces a un abogado llamado licenciado Santiago? José escribió sobre él. Lo conozco, sí, Santiago Ramos. Vino aquí algunas veces a hablar con José. Después de que José murió, apareció de nuevo preguntando si usted ya había regresado. Me dejó su tarjeta. Consuelo le entregó a Esperanza una tarjeta amarillenta por el tiempo. Licenciado Santiago Ramos, defensor de oficio. Voy a buscarlo mañana temprano.
decidió Esperanza. Esperanza, hay una cosa que necesita saber sobre Jimena, la muchacha que cuida el jardín. ¿Qué pasa con ella? Su padre, Ignacio Castillo, trabajaba en la misma tienda que usted en la época del robo. Fue despedido pocos días después de que la encarcelaran. José descubrió que Ignacio también fue acusado de pequeños hurtos, pero logró probar su inocencia. Ignacio guardó todos los documentos de aquella época. Dijo que un día iban a ser útiles. La trama se estaba revelando más compleja de lo que Esperanza imaginaba. No había sido la única víctima de Ricardo Gutiérrez. ¿Cuántas otras personas habían sido perjudicadas a lo largo de los años? Aquella primera noche de regreso en su casa, Esperanza casi no pudo dormir. Cada rincón de la casa traía recuerdos, pero también mostraba el cuidado amoroso que José había dedicado a preservar su vida. Él había mantenido vivas sus plantas, limpios sus muebles, intactos sus recuerdos. Por la mañana la despertó el sonido de alguien regando las plantas en el jardín. Asomándose por la ventana, vio a una adolescente de cabello rizado y sonrisa dulce, cuidando las flores con la dedicación de alguien que realmente se preocupa. Esperanza bajó y se presentó a la muchacha. «Debes ser Jimena. Soy Esperanza, la dueña de la casa». «Doña Esperanza». La muchacha soltó la regadera y corrió a abrazarla. «Qué bueno que ha vuelto. José siempre decía que algún día usted iba a regresar. José me contó que tú cuidas las plantas. Muchas gracias, querida». «Me encanta cuidar de aquí, doña Esperanza. Este patio es el lugar más bonito de la calle. Y Solovino también me quiere mucho», señaló al perro callejero que aún dormía en la terraza. «¿Solovino?» Fue José quien le puso ese nombre. El perro apareció aquí hace 2 años, todo herido. José lo cuidó hasta que sanó, y desde entonces, Solovino nunca se fue. José decía que Solovino la estaba esperando a usted. Con cada revelación, Esperanza se emocionaba más con el amor y la dedicación que José había demostrado. Incluso enojado con ella, nunca había renunciado a cuidar de su vida. «Jimena, ¿tu mamá sabe que vienes aquí?» «Sí, lo sabe. Mamá siempre apoyó a José. Decía que usted era una mujer honesta y que había sido injusticiada. Papá también lo cree». «¿Tu papá es Ignacio, el que trabajaba en la tienda?» «Sí, él. Se puso muy feliz cuando supo que usted había vuelto. Dijo que tiene muchas cosas que contarle». Esperanza decidió que era hora de buscar a ese licenciado Santiago y comenzar el viaje para limpiar su nombre. No podía resucitar a José, pero podía honrar su memoria probando que él tenía razón sobre su inocencia. La oficina de la Defensoría de Oficio estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo que exhalaba el mismo olor a procesos judiciales y papeleo que Esperanza había aprendido a odiar durante su juicio. Pero esta vez estaba allí como una mujer libre, en busca de la verdad. El licenciado Santiago era un joven de unos 30 años, con el cabello despeinado y gafas de aros gruesos. Cuando Esperanza se presentó, él prácticamente saltó de la silla. «Doña Esperanza, qué bueno que pudo encontrarme. Llevaba meses esperándola. José me dejó documentos sobre mi caso. Sí, su hermano fue un hombre admirable. Trajo pruebas muy importantes, pero lamentablemente falleció antes de que pudiéramos actuar oficialmente». El licenciado Santiago abrió una carpeta llena de documentos sobre la mesa. «Doña Esperanza, lo que su hermano descubrió es muy grave. Ricardo Gutiérrez no solo falsificó pruebas contra usted, sino que también lo hizo con al menos otras 3 personas a lo largo de los años. Tiene un patrón. Roba dinero de las empresas donde trabaja y luego acusa a empleados honestos para desviar la atención. ¿Y por qué no han hecho nada hasta ahora? Su hermano lo intentó, pero en aquel entonces la familia de usted prefirió no seguir removiendo el caso. Dijeron que sería mejor para todos si ella cumplía su condena en silencio. Eso nos ató las manos legalmente. Pero ahora estoy libre. ¿Puedo autorizar la reapertura del caso? Sí puede. Y con las evidencias que tenemos, incluyendo algunas nuevas que logré reunir, tenemos posibilidades reales no solo de limpiar su nombre, sino también de conseguir
una indemnización por los años que pasó injustamente presa. El licenciado Santiago le mostró a Esperanza fotografías recientes de documentos de la empresa actual de Ricardo Gutiérrez, donde aparentemente seguía cometiendo los mismos delitos. ¿Cómo consiguieron esas fotografías? Un empleado actual de su empresa acudió a la Defensoría de Oficio el mes pasado. Aparentemente Ricardo sigue usando los mismos métodos, y esta vez le tocó un empleado que no se dejó intimidar. Esperanza sintió una mezcla de esperanza e indignación. ¿Cuántas personas más habían sido perjudicadas mientras ella se pudría en la cárcel? ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a presentar una petición para la revisión del caso con base en las nuevas pruebas. Después trabajaré con usted para reunir testigos y documentos. Va a ser un proceso largo, pero con las evidencias que tenemos, estoy confiado. Al salir del despacho del abogado, Esperanza se sintió más viva de lo que se había sentido en 12 años. Finalmente, había una esperanza real de limpiar su nombre y hacer justicia. De regreso al barrio, se detuvo en la casa de Ignacio Castillo, padre de Jimena Castillo. Era una casa sencilla, pero bien cuidada, con un pequeño jardín al frente donde Ignacio trabajaba removiendo la tierra. ¿Ignacio? Soy Esperanza, la vecina. Jimena dijo que tienes documentos sobre la tienda donde trabajábamos. Ignacio se levantó limpiándose las manos en el pantalón y extendió una de ellas para saludarla. Doña Esperanza, qué bueno verla libre. Francisco siempre decía que ese día iba a llegar. ¿De verdad guardaste documentos de la tienda? Sí, los guardé. Cuando me despidieron poco después que a usted, sospeché que algo andaba mal. Ricardo Gutiérrez me acusó de robar mercancía, pero yo sabía que era mentira. Pude probar mi inocencia, pero antes de eso, fotocopié todo lo que pude de la documentación de la tienda. Ignacio la condujo al interior de la casa, donde abrió un armario y sacó una carpeta. Mire esto. Le mostró hojas de cálculo financieras fotocopiadas. Son los registros de caja de los últimos 6 meses antes de que usted fuera detenida. Vea los números de aquí. Esperanza estudió los papeles. Aunque no entendía completamente de contabilidad, podía notar inconsistencias evidentes en las cifras. Ignacio, esto prueba que el dinero estaba siendo robado antes incluso de que me acusaran a mí. Exacto. Y mire esto. Le mostró otras hojas. Son registros de empleados despedidos en los últimos 2 años que trabajé allí. 6 personas, todas acusadas de pequeños hurtos. 6 personas honestas que yo conocía bien. La magnitud del esquema de Ricardo se estaba volviendo clara. Había arruinado la vida de varias personas para encubrir sus propios delitos. Ignacio, ¿te animarías a testificar a mi favor? Claro que sí, doña Esperanza. Ya debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Me siento culpable por haber guardado silencio. No te culpes. Estabas protegiendo a tu familia. Esa tarde, Esperanza regresó a casa con un sentimiento que no experimentaba desde hacía años. Esperanza genuina. Se sentó en el porche, acariciando a Solovino y observando a Jimena terminar de cuidar las plantas. Jimena, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, doña Esperanza. ¿Por qué te gusta tanto venir aquí a cuidar el jardín? La niña dejó de regar las plantas y se sentó en el escalón del porche junto a Esperanza. Sabe, doña Esperanza, mi papá se puso muy triste cuando lo despidieron de la tienda. Decía que le habían hecho una injusticia, pero nadie le creía. Cuando Francisco le contó nuestra historia, papá se identificó. Creo que cuidar esto era su manera de ayudar a alguien que había pasado por lo mismo. ¿Y tú? ¿Por qué siguió viniendo después de que Francisco murió? Porque Francisco me hizo prometer. Dijo que usted iba a volver un día, y que cuando volviera tenía que encontrar la casa tal como la dejó. Dijo que era una cuestión de fe. La palabra fe resonó en el corazón de Esperanza. Francisco había mantenido la fe en su inocencia incluso cuando ella misma había perdido la esperanza. Jimena, ¿quieres ayudarme con algo? Claro. Voy a luchar para probar mi inocencia. Va a ser difícil y voy a necesitar mucho apoyo. ¿Crees que podrías seguir ayudándome? Claro, doña Esperanza, y estoy segura de que toda la calle también te va a apoyar.
Esa noche, Esperanza escribió una larga carta para Francisco, aunque sabía que nunca la leería. Era su forma de despedirse y pedir perdón por la pelea tonta que los separó. Escribió sobre su gratitud por el amor incondicional que él había demostrado y prometió honrar su memoria luchando por la verdad. A la mañana siguiente, el licenciado Santiago llamó con noticias sorprendentes. «Doña Esperanza necesita venir aquí urgente. Algo inesperado ha ocurrido». En la oficina, el licenciado Santiago estaba visiblemente agitado. El empleado que nos pasó la información sobre Ricardo Gutiérrez fue despedido ayer, pero antes de que lo echaran logró copiar más documentos. Documentos que prueban que Ricardo está planeando usar la misma estafa de nuevo, esta vez contra otro empleado. ¿Qué significa eso para mi caso? Significa que podemos atrapar a Ricardo en el acto. Si logramos probar que está a punto de repetir el mismo delito que cometió contra usted, eso le dará mucho más credibilidad a su caso. El licenciado Santiago mostró las nuevas pruebas. Eran correos internos de la empresa donde Ricardo trabajaba actualmente, discutiendo irregularidades en la caja y señalando a un empleado específico como sospechoso. «Es exactamente el mismo patrón», explicó el licenciado Santiago. «Primero roba el dinero, luego construye pruebas falsas contra un empleado inocente. ¿Podemos avisar a ese empleado?» «Ya lo hice. Se llama Beto. Tiene 40 años, 2 hijos. Cuando le expliqué la situación, se mostró dispuesto a colaborar con nuestra investigación. La trama se estaba complicando, pero también se fortalecía. Cada nueva prueba construía un caso más sólido contra Ricardo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Unos días después, Esperanza recibió una visita inesperada. Una mujer elegante, de unos 60 años, tocó a su puerta. «¿Eres Esperanza Velázquez?» «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla?» «Me llamo Margarita. Soy la exesposa de Ricardo Gutiérrez. Supe que lo estás investigando». Esperanza la invitó a pasar intrigada. Margarita se sentó en la sala, pareciendo nerviosa. «Esperanza, me divorcié de Ricardo hace 5 años. En ese entonces no entendí completamente por qué, pero siempre sospeché que estaba metido en cosas deshonestas». «¿Qué tipo de cosas?» «Siempre tenía dinero extra que no podía explicar bien. Decía que eran bonos del trabajo, pero las cantidades no tenían sentido. Y era obsesivo con los documentos, siempre quemando papeles en la casa». «¿Por qué me busca ahora?» «Porque ayer recibí una llamada de Beto, el empleado que está siendo acusado ahora. Al parecer, Ricardo mencionó mi nombre en una conversación, diciendo que ya había resuelto problemas similares antes, incluso con una mujer que terminó en la cárcel. El corazón de Esperanza se aceleró. Era la primera vez que alguien lograba conectar directamente a Ricardo con su caso a través de un testigo independiente. «Margarita, ¿aceptaría testificar oficialmente?» «Sí, aceptaría. De hecho, vine aquí justo para ofrecer eso. Durante el divorcio, mi abogado obtuvo copias de algunas cuentas bancarias de Ricardo. Hay movimientos financieros muy sospechosos de la época en que usted fue detenida». Margarita le entregó a Esperanza una carpeta con estados de cuenta bancarios. Los números eran reveladores, depósitos grandes e inexplicables exactamente en el período en que el dinero de la tienda había desaparecido. «Margarita, ¿por qué guardaste estos documentos por tanto tiempo?» «Intuición femenina, creo. Siempre supe que algún día serían útiles. Ricardo me hizo sufrir mucho durante el matrimonio, siempre haciéndome dudar de mi propia cordura. Es mi forma de hacer justicia». Con las evidencias de Margarita, el caso contra Ricardo se estaba volviendo irrefutable. El licenciado Santiago se puso eufórico cuando vio los extractos bancarios. «Doña Esperanza, con esto no solo podemos probar su inocencia, sino también lograr la prisión de Ricardo y una indemnización sustancial por los daños que causó». «¿Cuánto tiempo va a llevar?» «Con estas evidencias, unos meses como máximo. El fiscal ya mostró interés en el caso cuando mencioné la posibilidad de un delincuente en serie».
Mientras el proceso judicial avanzaba, Esperanza comenzó a reconstruir su vida en el barrio. La noticia de su lucha por la justicia se esparció y toda la comunidad se movilizó para apoyarla. Consuelo organizó un almuerzo comunitario en el patio de Esperanza, donde vecinos que apenas conocía vinieron a mostrar solidaridad. Era increíble cómo la historia de Francisco había tocado a las personas, y ahora todos querían ser parte del viaje de Esperanza hacia la justicia. Esperanza, dijo doña Lola, una señora de unos 80 años que vivía en la esquina. Durante todos estos años siempre supe que eras inocente. Una mujer que cuida las plantas con tanto cariño nunca podría ser deshonesta. ¿Cómo así, doña Lola? Pues, hija mía, quien cuida plantas tiene paciencia, tiene amor en el corazón. Un bandido no tiene paciencia para esperar que una rosa florezca. La simplicidad de la observación de doña Lola tocó profundamente a Esperanza. Francisco había preservado su jardín porque conocía su alma a través de las plantas que ella cultivaba. Durante una de esas tardes en el patio, el licenciado Santiago apareció con noticias importantes. «Doña Esperanza, necesito hablar con usted. Hay una complicación». «¿Qué tipo de complicación?» «Ricardo Gutiérrez contrató un abogado muy caro y está tratando de intimidar a los testigos. Mandó un investigador privado a buscar a Margarita y también a Ignacio». Esperanza sintió un nudo en el estómago. No había considerado que Ricardo pudiera intentar defenderse atacando a quienes la estaban ayudando. ¿Qué está haciendo exactamente? Ofreciendo dinero para que la gente cambie su versión y amenazando con demandar por difamación a quien siga esparciendo mentiras sobre él. Y la gente está cediendo. Margarita está firme, pero Ignacio se asustó. Tiene familia que proteger. La posibilidad de perder testigos importantes angustió a Esperanza. Una vez más, Ricardo estaba usando su posición de poder para manipular a personas honestas. Esa noche, Esperanza decidió visitar a Ignacio para hablar personalmente con él. «Ignacio, supe que estás preocupado por las amenazas de Ricardo». «Lo estoy, doña Esperanza. Mandó decir que va a demandar a todo el que testifique en su contra. Tengo a Jimena en quien pensar, no puedo arriesgarme». «Lo entiendo perfectamente. Ya has hecho mucho por mí. Pero me siento un cobarde, doña Esperanza. Sé que usted es inocente». «Ignacio, no hay cobardía en proteger a tu familia. Encontraré otro modo». Al volver a casa, Esperanza se sintió desanimada por primera vez desde que había regresado. Tal vez Ricardo era demasiado poderoso para ser derrotado. Fue entonces cuando Jimena apareció en el balcón, como hacía todas las tardes. «Doña Esperanza, ¿está triste?» «Un poco, querida. Es por el hombre malo que quiere lastimar a papá». «¿Sabes lo que está pasando?» «Sí, lo sé. Papá y mamá hablaron de eso. Pero, ¿sabe qué, doña Esperanza? Francisco me enseñó que cuando alguien hace algo malo, tarde o temprano la verdad sale». «¿Cómo así?» Francisco decía que un mentiroso siempre se enreda en su propia mentira. Decía que solo había que esperar y estar atento. La sabiduría sencilla de la niña resonó en la mente de Esperanza durante toda la noche. Al día siguiente, el licenciado Santiago llamó con una noticia que lo cambiaría todo. «Doña Esperanza, no va a creer lo que pasó. El abogado que Ricardo Gutiérrez contrató para intimidar a los testigos cometió un error grave». «¿Qué error?» Buscó a Beto, el empleado que ahora está siendo acusado, y le ofreció dinero para que no testificara. Pero grabó la conversa creyendo que protegía a su cliente. El problema es que la grabación prueba que sabían que Beto es inocente. Si no, no necesitarían sobornarlo. Esperanza apenas podía creerlo. Ricardo Gutiérrez se había incriminado al intentar intimidar a los testigos. ¿Qué significa eso? Significa que ahora tenemos evidencia directa de obstrucción a la justicia e intento de soborno. El caso cambió completamente de nivel. El giro fue tan significativo que el Ministerio Público decidió abrir una investigación criminal completa contra Ricardo Gutiérrez, no solo por el caso de Esperanza, sino por un posible patrón de delitos a lo largo de los años. En 2 semanas, la historia llegó a las páginas de los periódicos locales. Mujer inocente lucha por limpiar su nombre tras 12 años de prisión. Era el titular principal del periódico de la ciudad.
La repercusión fue mayor de lo que Esperanza esperaba. Personas que ni siquiera conocía comenzaron a buscarla ofreciéndole apoyo. Se creó una colecta en línea para ayudar con los costos del proceso, y la cantidad recaudada superó rápidamente lo necesario. Consuelo, no entiendo por qué tanta gente me está ayudando, comentó Esperanza con la vecina. Pues hija mía, todo el mundo conoce a alguien que ha sido injusticiado. Tu historia toca el corazón de la gente porque se ven reflejados en ti. La observación de Consuelo hizo que Esperanza se diera cuenta de que su lucha se había vuelto más grande que solo limpiar su propio nombre. Se había convertido en un símbolo de resistencia contra las injusticias. Una mañana, mientras cuidaba el jardín con Jimena, un carro se detuvo frente al portón. Era el licenciado Santiago, pero no venía solo. Un hombre de traje bajó del carro a su lado. Doña Esperanza, este es el licenciado Alejandro, fiscal encargado del caso. El fiscal se presentó con una sonrisa cálida. Doña Esperanza, vine personalmente para informarle que Ricardo Gutiérrez fue imputado por 5 delitos diferentes: falsificación de documentos, apropiación indebida, obstrucción a la justicia, intento de soborno y formación de un esquema criminal. ¿Y mi caso? Su caso será archivado por completo la próxima semana. Usted será declarada oficialmente inocente y podrá solicitar indemnización por los años que pasó injustamente en prisión. La noticia dejó a Esperanza en estado de shock. Después de tanto tiempo, finalmente la verdad estaba prevaleciendo. Licenciado Alejandro, ¿cuánto tiempo de prisión podría recibir Ricardo? Con las evidencias que tenemos, entre 15 y 20 años, y tendrá que devolver todo el dinero que robó a lo largo de los años. Esa tarde, Esperanza se sentó en el patio donde Francisco Velázquez había dedicado tanto cariño y finalmente logró sentir paz. Solovino dormía a sus pies, Jimena cuidaba las rosas, y Consuelo preparaba café en la cocina. Era la familia que el destino le había dado. Francisco, susurró al cielo, lo logramos, hermano. Tenías razón desde el principio. El viento mecía las hojas de los árboles como si fuera una respuesta cariñosa. La semana siguiente, durante la audiencia oficial de archivo del caso, Esperanza estaba rodeada por toda su nueva familia elegida. Consuelo, Jimena, Ignacio, quien había recuperado el valor para testificar. Margarita, el licenciado Santiago, y decenas de vecinos que se aseguraron de estar presentes en el momento. Cuando el juez declaró oficialmente su inocencia y pidió disculpas en nombre del Estado por los años que pasó injustamente en prisión, Esperanza lloró lágrimas de alivio y gratitud. ¿Le gustaría decir algo?, preguntó el juez. Esperanza se levantó, mirando a todas las personas que la habían apoyado. Me gustaría dedicar esta victoria a mi hermano Francisco Velázquez, que nunca dejó de creer en mí, incluso cuando yo misma había perdido la esperanza. Y quisiera agradecer a la comunidad que me acogió y me enseñó que la familia no es solo sangre, es amor y apoyo mutuo. Los aplausos resonaron por todo el foro. Meses después, con la indemnización recibida del Estado y del propio Ricardo Gutiérrez, Esperanza tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de guardar el dinero para sí, decidió transformar su casa en un lugar especial. Consuelo, quiero convertir esta casa en un lugar donde personas que han pasado por injusticias puedan encontrarse y apoyarse mutuamente. ¿Cómo así, Esperanza? Un lugar informal, sin burocracia, donde personas que han sido perjudicadas por otros puedan compartir experiencias y encontrar fuerzas para luchar. La idea de Esperanza cobró vida rápidamente. Todos los jueves por la tarde, su patio se llenaba de personas con historias similares a la suya. Trabajadores despedidos injustamente, personas que perdieron su casa por estafas, ancianos que fueron engañados por parientes codiciosos. Jimena Castillo, ahora con 16 años, se convirtió en una especie de asistente informal, ayudando a organizar las reuniones y asegurándose de que todos se sintieran acogidos. «Doña Esperanza», dijo Jimena una de esas tardes, «¿qué aprendió usted de todo esto?». Esperanza pensó por un momento, observando a todas las personas conversando animadamente en su jardín.
Aprendí que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Pensé que había perdido mi vida cuando me arrestaron, pero en realidad fue cuando comenzó mi verdadera vida. ¿Cómo así? Antes de la cárcel, vivía solo para mí misma. Cuidaba de mi jardín, de mi casa, de mis problemas. Ahora cuido de un jardín que le pertenece a todo el que necesita un lugar seguro. La reflexión de Esperanza era profunda. Su injusto encarcelamiento, por más doloroso que hubiera sido, le había revelado una dimensión de la vida que nunca había experimentado: la fuerza de la comunidad y la satisfacción de ayudar a otros. Un año después de su libertad oficial, Esperanza estaba en su patio una tarde soleada cuando vio un coche detenerse frente al portón. Era una mujer joven, de unos 30 años, cargando una maleta pequeña. —¿Usted es Esperanza Velázquez? —preguntó la mujer tímidamente. —Sí, soy yo, hija. ¿Puedo ayudarla? —Me llamo Adriana. Supe de su historia por el periódico. Yo acabo de salir de la cárcel también. Fui arrestada por un crimen que no cometí, pero no tengo cómo probarlo. Esperanza abrió el portón y abrazó a la joven. —Pase, querida. Vamos a platicar. Era el primer caso individual que llegaba a Esperanza desde que su historia se hizo pública. Adriana había sido acusada de robar de la empresa donde trabajaba como contadora, pero las pruebas en su contra eran circunstanciales. —Adriana, ¿tienes alguna sospecha de quién pudo haber hecho esto? —Sí, la tengo. Mi jefe directo siempre tuvo envidia de mi competencia. Intentó acosarme varias veces, y cuando me negué empezó a perjudicarme en el trabajo. La historia le sonó familiar a Esperanza. Un caso más de alguien poderoso destruyendo la vida de una persona honesta por motivos personales. ¿Tienes pruebas? Algunas. Pero en su momento, mi abogado dijo que era mejor aceptar un acuerdo para cumplir menos tiempo en la cárcel. El mismo consejo que le dieron a mi familia, murmuró Esperanza. Esperanza le presentó a Adriana al licenciado Santiago Ramos, quien aceptó analizar el caso pro bono. Era gratificante poder extender la misma ayuda que había recibido a otras personas en situación similar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Con el paso de los meses, el grupo que se reunía en la casa de Esperanza creció y se diversificó. Había desde personas que habían sido encarceladas injustamente hasta víctimas de fraudes financieros, trabajadores explotados y ancianos que habían perdido los ahorros de toda una vida por culpa de parientes deshonestos. —Esperanza —dijo Consuelo una de esas tardes—, mira nomás lo que has creado aquí. Es casi como una gran familia. Es exactamente eso, Consuelo, una familia elegida, basada en la comprensión y el apoyo mutuo. El impacto de las reuniones en la vida de las personas era visible. Adriana logró reunir suficientes pruebas para reabrir su caso, inspirada por la historia de Esperanza. Un señor que había perdido su pensión en un fraude bancario encontró fuerzas para denunciar a los criminales. Una mujer que sufría violencia doméstica silenciosa desde hacía años finalmente halló el valor para salir de su casa. —¿Sabe, doña Esperanza? —dijo Jimena, ahora una joven de 18 años a punto de entrar a la Facultad de Derecho. —Usted inspiró mi elección de profesión. —¿Cómo así, mi querida? Al ver al licenciado Santiago trabajar en su caso y al ver cómo la justicia puede transformar vidas, decidí que quiero ser abogada. Quiero ayudar a personas como usted. La decisión de Jimena conmovió profundamente a Esperanza. Era como si un ciclo se estuviera cerrando. La muchacha que había cuidado su jardín durante años ahora quería cuidar de la justicia para otras personas. Un día, Esperanza recibió una carta inesperada. Era de una abogada de Guadalajara que había leído sobre su historia y quería proponerle una colaboración. Estimada Esperanza, mi nombre es licenciada Sofía Mendoza y soy especialista en casos de error judicial. Su historia me llegó al alma y me gustaría proponer la creación de un proyecto más grande, una red nacional de apoyo a víctimas de injusticias.
Tengo contactos con abogados dispuestos a trabajar pro bono en casos similares al suyo. Lo que usted ha creado en su casa podría replicarse en otras ciudades, ofreciendo apoyo emocional y jurídico a personas que han pasado por situaciones similares. Me encantaría conversar con usted sobre esta posibilidad. Atentamente, licenciada Sofía Mendoza. La propuesta era ambiciosa y emocionante, pero Esperanza se sintió dividida. Su fuerza estaba en la sencillez y cercanía de lo que había creado. Transformar eso en algo a nivel nacional no correría el riesgo de perder la esencia humana. Consuelo, ¿tú qué opinas? Le mostró la carta a la vecina. Opino que deberías hablar con esa abogada, pero sin perder de vista lo que realmente importa aquí. ¿Y qué es lo que realmente importa? Pues, Esperanza, lo que importa es que las personas se sientan acogidas. Si logras mantener eso a una escala mayor, ¿por qué no? Pero si se vuelve burocracia y protocolo, entonces ya no es lo mismo. El consejo de Consuelo era sabio. Esperanza decidió agendar una conversación con la licenciada Mendoza para entender mejor la propuesta. El encuentro ocurrió en la propia casa de Esperanza, durante una de las reuniones semanales del grupo. La licenciada Mendoza quedó impresionada con el ambiente acogedor y la naturalidad de las interacciones entre las personas. Esperanza, esto es exactamente lo que imaginé, solo que mejor. Hay una energía especial en este lugar. Es porque aquí no hay juicios, explicó Esperanza. Cada persona sabe que las demás entienden su dolor. Y eso es lo que queremos replicar. No una institución formal, sino espacios similares donde las personas puedan encontrarse y apoyarse mutuamente. La propuesta de la licenciada Mendoza era crear una red informal de casas de apoyo en diferentes ciudades, coordinadas por personas que habían pasado por experiencias similares a las de Esperanza. No sería una organización formal, sino una red de apoyo mutuo. ¿Y cómo funcionaría en la práctica? Cada casa sería independiente, con su propia personalidad, pero habría comunicación entre ellas. Los casos que necesitaran apoyo jurídico especializado serían canalizados a abogados de la red, y las personas con historias de superación podrían compartir experiencias entre las diferentes casas. La idea fascinó a Esperanza, especialmente porque mantenía el carácter humano y cercano de lo que ella había creado. Licenciada. Amanda, ¿puedo pensarlo? Claro. De hecho, me quedaré en la ciudad por unos días. ¿Puedo asistir a tus reuniones para entender mejor cómo funciona? Durante la semana que la licenciada Sofía pasó participando en los encuentros, Esperanza observó cómo la presencia de la abogada no cambió la dinámica del grupo. Logró integrarse de manera natural, ofreciendo consejos legales cuando era necesario, pero principalmente escuchando las historias de las personas. Al final de la semana, Esperanza había tomado su decisión. Sofía, acepto participar en el proyecto, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles? Primero, cada casa debe mantener su autonomía y personalidad. Segundo, el enfoque siempre debe estar en el apoyo humano, no en el legal. Y tercero, si en algún momento esto se vuelve burocracia, me retiro. Acepto todas las condiciones. De hecho, son exactamente los principios que esperaba escuchar. 2 años después, la red ya contaba con 15 casas en diferentes ciudades del interior del estado. Cada una tenía su propia característica. Había una coordinada por un ex policía que fue injustamente acusado de corrupción, otra por una maestra despedida por persecución política y una tercera por un comerciante que perdió todo en una estafa bancaria. Esperanza, dijo Jimena, ahora en 3er año de Derecho y pasante en la Defensoría de Oficio, ¿sabía que ya han ayudado directamente a más de 200 personas? ¿200 personas? Sí. El licenciado Santiago me mostró una investigación que una estudiante de sociología hizo sobre la red. 200 personas que lograron algún tipo de resolución para sus problemas a través de las casas de apoyo. El número impresionó a Esperanza. Nunca había pensado en su iniciativa en términos cuantitativos, pero saber que tantas vidas habían sido tocadas
era profundamente gratificante. Una de esas vidas era la de Adriana, que no solo logró probar su inocencia, sino que también se convirtió en una de las coordinadoras de casa de apoyo en otra ciudad. Era un ejemplo perfecto del ciclo virtuoso que la red había creado. Las personas que recibieron ayuda se convertían en ayudadoras. En una tarde especialmente significativa, Esperanza estaba en su jardín cuando vio a un hombre mayor detenerse frente al portón. Parecía indeciso, como si no estuviera seguro de si debía entrar. «Buenas tardes», dijo Esperanza acercándose al portón. «¿Puedo ayudarlo?» «¿Es usted Esperanza Velázquez?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo servirle?» «Me llamo Don Pascual. Yo trabajaba en la misma empresa que Ricardo Gutiérrez hace 20 años. Supe que usted logró probar que él era un ladrón». El corazón de Esperanza se aceleró. Una víctima más de Ricardo había aparecido. «Pase, don Pascual, vamos a platicar». La historia de don Pascual era conmovedora. Había sido despedido hace 15 años, acusado de robar herramientas de la empresa. En ese entonces ya era un hombre de 50 años, y después del despido nunca volvió a conseguir trabajo fijo. Pasó años haciendo trabajos temporales para sobrevivir, siempre con la mancha de la acusación de robo en su expediente. «Don Pascual, ¿tiene evidencias de que fue injusticiado?» «No tengo nada, doña Esperanza. En aquel entonces, ¿quién me iba a creer a mí contra el gerente de la empresa? Era mi palabra contra la suya. Pero ahora que Ricardo fue arrestado y confesó varios crímenes similares, tal vez sea posible hacer algo». La esperanza brilló en los ojos cansados de don Pascual. «¿Usted cree que realmente es posible?» «Sí, lo creo. Voy a presentarle al licenciado Santiago. Él conoce todos los detalles del caso de Ricardo y puede evaluar si hay manera de ayudarlo». El caso de don Pascual se volvió emblemático porque representaba a las víctimas olvidadas, personas que habían sido perjudicadas hace tanto tiempo que parecía que ya no tenían derecho a la justicia. Pero el licenciado Santiago descubrió que, con la confesión de Ricardo sobre su patrón criminal, sí era posible reabrir casos antiguos. «Don Pascual», dijo el licenciado Santiago tras analizar la situación, «voy a presentar una solicitud de reparación histórica. Con base en los crímenes que Ricardo confesó, podemos argumentar que usted también fue víctima del mismo patrón. En 6 meses, don Pascual no solo limpió su nombre oficialmente, sino que también recibió una indemnización por los 15 años de perjuicios que sufrió. Era un hombre de 70 años redescubriendo la dignidad. «Doña Esperanza», dijo don Pascual en una de las reuniones del grupo, «usted me salvó la vida. Me estaba muriendo de amargura y ahora puedo morir en paz». «Don Pascual, no hable de morir, hable de vivir. Usted tiene muchos años por delante». Y don Pascual realmente se renovó. Usó parte de la indemnización para abrir un pequeño taller de reparaciones, algo que siempre había soñado hacer. A los 70 años, estaba recomenzando la vida con dignidad restaurada. Historias como la de don Pascual se multiplicaron a través de la red. Era como si la justicia tardía se fuera esparciendo y alcanzando a víctimas que hacía mucho habían desistido de luchar. Una tarde, Esperanza estaba organizando algunos documentos cuando encontró una de las últimas cartas que Francisco Velázquez le había escrito desde la prisión. Releyó el texto con los ojos llenos de lágrimas. «Esperanza, si estás leyendo esto, significa que finalmente la verdad salió a la luz. Siempre supe que ese día llegaría, porque la verdad es como el agua, siempre encuentra la manera de fluir. Quiero que sepas que cuidar de tu casa y de tu jardín durante estos años fue lo más importante que hice en mi vida. No era solo mantener tus plantas vivas, era mantener viva la esperanza de que volverías. Si ya no estoy aquí cuando leas esto, sabe que muero en paz sabiendo que probé tu inocencia. Y espero que uses esa libertad para ser feliz y para ayudar a otros que pasaron por lo que tú pasaste. Tu hermano que siempre creyó en ti, Francisco». La carta confirmaba algo que Esperanza ya sospechaba. Francisco había previsto que tal vez no viviría para verla libre, pero había trabajado conscientemente
para construir las bases de su liberación. Francisco, susurró Esperanza, no te imaginas lo que ha crecido a partir de las semillas que sembraste. No solo en el jardín, sino en la vida de cientos de personas. La tarde estaba templada y Esperanza decidió regar las plantas, como hacía religiosamente desde que había vuelto a casa. Solo Vino, ahora un perro anciano, dormitaba a la sombra. Jimena llegaría pronto de la universidad, como siempre hacía, para ayudar a preparar la casa para la reunión semanal. «Doña Esperanza», la voz de Jimena resonó desde el portón. «Le traigo una sorpresa». Al lado de Jimena caminaba un joven de unos 25 años, tímido y bien vestido. «Doña Esperanza, este es Mateo, mi compañero de la universidad. Está haciendo un documental sobre la red de casas de apoyo». «¿Un documental?». Esperanza se sorprendió. «Es para el trabajo de fin de curso de periodismo», explicó Mateo. «La historia de usted y de la red que creó es muy inspiradora. Nos gustaría documentar el impacto que han tenido». La idea de que su historia fuera filmada hizo que Esperanza se sintiera incómoda al principio. Ella siempre había preferido la simplicidad y la discreción. «Mateo, no sé si soy una persona interesante para una película». «Doña Esperanza, con todo respeto, usted es una de las personas más interesantes que he conocido. Su historia muestra cómo es posible transformar el sufrimiento en propósito». Después de mucho hablar y reflexionar, Esperanza aceptó participar en el documental, pero con una condición. El enfoque debía estar en las personas ayudadas, no en ella. Las filmaciones duraron 3 meses y registraron momentos profundamente conmovedores. Don Pascual contando cómo recuperó la dignidad, Adriana explicando cómo encontró fuerzas para luchar, una señora mayor que había recuperado los ahorros que le robó un nieto, un joven que logró revertir una expulsión injusta de la universidad. «Doña Esperanza», dijo Mateo durante una de las filmaciones, «¿cuál fue el momento más difícil de todo este viaje?». Esperanza pensó cuidadosamente antes de responder. «Fue cuando descubrí que Francisco había muerto. No por el dolor de la pérdida, que fue enorme, sino por darme cuenta de que él había hecho todo aquello solo, creyendo en mí cuando ni yo misma creía ya». «¿Y cuál fue el momento más gratificante?». «Cada vez que veo a alguien recuperar la esperanza, cada vez que una persona llega aquí destruida y se va con fuerza para luchar, es como ver a Francisco resucitar un poquito en cada victoria». El documental se estrenó en un pequeño cine de la ciudad en una noche especial para toda la comunidad. Esperanza se emocionó al ver su vida y la red que había creado retratadas con tanto cariño y respeto. Después de la proyección, una periodista de la televisión estatal se acercó. «Doña Esperanza, nos gustaría hacer un reportaje sobre la red para el noticiero estatal. Esto podría traer aún más visibilidad y ayudar a más personas». La propuesta tentó a Esperanza, pero ella sabía que demasiada visibilidad podría burocratizar lo que había construido. «¿Puedo pensarlo?», respondió diplomáticamente. En realidad, Esperanza estaba satisfecha con el alcance que la red ya tenía. 15 casas ayudando a cientos de personas parecía el tamaño ideal. Grande suficiente para marcar la diferencia. Pequeño suficiente para mantener el carácter humano. Una mañana, 5 años después de su regreso a casa, Esperanza se despertó con una sensación especial. Era el cumpleaños de Francisco y ella había decidido hacer algo especial en su honor. Organizó un evento diferente. En lugar de la reunión semanal habitual, invitó a todas las personas que habían sido ayudadas por la red a lo largo de los años a un gran encuentro en el patio. Más de 100 personas aparecieron. Había abogados que trabajaban pro bono, víctimas que se convirtieron en ayudantes, familiares que apoyaron la lucha, e incluso personas que simplemente se habían inspirado en la historia. «Me gustaría hablar un poco sobre mi hermano Francisco», comenzó Esperanza, de pie en el balcón, mirando a todas aquellas personas reunidas en su jardín. Francisco nunca los conoció personalmente, pero de cierta forma él es responsable de que estemos todos aquí hoy.
Cuando él cuidó de esta casa durante mi prisión, estaba cuidando de mucho más que plantas y muebles. Estaba cuidando de la esperanza. Esperanza hizo una pausa emocionada. Francisco siempre decía que la verdad es como el agua, siempre encuentra una forma de fluir. Hoy, viéndolos a todos aquí, veo que tenía razón. La verdad fluyó por la vida de cada uno de ustedes, y ahora ustedes son canales para que siga fluyendo hacia otras personas. Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Después del discurso, las personas se esparcieron por el patio, conversando, riendo, compartiendo historias. Era una celebración de la vida y de la justicia tardía, pero aún así justicia. Jimena, ahora licenciada en Derecho y trabajando como defensora de oficio, se acercó a Esperanza. «Doña Esperanza, tengo una noticia que darle». «¿Qué noticia, mi querida?» «Fui seleccionada para trabajar en un juzgado especializado en revisión de casos criminales. Voy a poder ayudar a personas como usted oficialmente». La noticia emocionó profundamente a Esperanza. Jimena, la muchacha que había cuidado su jardín, ahora sería una guardiana oficial de la justicia. «Jimena, qué orgullo. Francisco estaría muy feliz de saber esto». «Doña Esperanza, ¿puedo confesarle algo? Durante todos estos años cuidando el jardín de usted, yo conversaba con Francisco como si estuviera aquí. Le contaba sobre mis sueños, mis miedos, mis planes. Fue él quien me inspiró a estudiar Derecho». La confesión de Jimena reveló una dimensión espiritual de la presencia de Francisco que Esperanza nunca había considerado. Quizás él realmente estuviera presente de alguna forma, inspirando y guiando a través de las personas que tocó. El evento en homenaje a Francisco se volvió anual, siempre el día de su cumpleaños. Era una tradición que fortalecía los lazos de la comunidad y recordaba a todos la importancia de luchar por la justicia. 6 años después de su liberación, Esperanza recibió una carta oficial que cambiaría su vida una vez más. Era del Consejo Nacional de Justicia, invitándola a recibir un reconocimiento nacional por su trabajo en defensa de víctimas de error judicial. «Consuelo, mira esto», le mostró la carta a la vecina. «¿Quieren darme un premio en Ciudad de México? ¿Y usted va a aceptarlo?» «No sé. Nunca hice esto por reconocimiento. Lo hice porque era lo correcto». «Pero Esperanza, quizás aceptar el premio pueda dar aún más visibilidad al trabajo que ustedes hacen. Puede ayudar a más personas». El consejo de Consuelo tenía sentido. Esperanza decidió aceptar el honor, pero aprovecharía el momento para hablar sobre todas las personas que habían sido ayudadas, no sobre sí misma. La ceremonia en Ciudad de México fue demasiado grandiosa para el gusto de Esperanza, pero ella aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de crear espacios de apoyo para víctimas de injusticias. «Este premio no es mío», dijo en el discurso de agradecimiento. «Es de todas las personas que tuvieron valor para luchar contra injusticias, de todos los abogados que trabajan por quienes no pueden pagar, de todas las comunidades que acogen a quienes están sufriendo». El discurso de Esperanza fue transmitido a nivel nacional y generó cientos de contactos de personas queriendo crear casas de apoyo en sus ciudades. «Licenciada Sofía», dijo Esperanza al teléfono después de regresar de Ciudad de México, «creo que necesitamos prepararnos para un crecimiento mayor del que esperábamos». Estaba pensando lo mismo. ¿Qué tal si organizamos un encuentro nacional de todas las casas de apoyo para compartir experiencias y fortalecer la red? El primer encuentro nacional se realizó en la propia ciudad de Esperanza, en un club local que cedió el espacio gratuitamente. Vinieron representantes de más de 50 casas de apoyo esparcidas por todo el país. «Gente», dijo Esperanza en la apertura del encuentro, «cuando empecé esto en mi terraza, nunca imaginé que llegaría a este punto, pero tampoco imaginé que hubiera tantas personas valientes dispuestas a transformar el dolor en ayuda». El encuentro duró 3 días y fue profundamente enriquecedor. Cada casa compartió sus experiencias, sus métodos, sus desafíos y sus victorias. Era un intercambio de conocimiento que fortaleció toda la red. Una de las propuestas que surgió del encuentro
fue la creación de un protocolo mínimo, lineamientos simples que garantizaran que todas las casas mantuvieran el mismo espíritu acogedor que caracterizaba la iniciativa. El protocolo debe ser sencillo, propuso una coordinadora de Casa de Apoyo del Norte. 3 principios básicos: acoger sin juzgar, escuchar antes de aconsejar y empoderar en vez de asistir. La propuesta fue aceptada por unanimidad. Eran principios que Esperanza ya aplicaba intuitivamente, pero formalizarlos ayudaría a nuevas casas a mantener el mismo estándar de calidad humana. A los 80 años, Esperanza estaba sentada en su jardín una tarde de domingo, observando a Solovino jugar con un cachorro que había aparecido la semana anterior. El tiempo había pasado rápidamente desde su regreso y cada año trajo nuevas realizaciones y alegrías. Jimena llegó para el almuerzo dominical, como hacía religiosamente desde hace años, pero esta vez no estaba sola. Trajo a un joven abogado que trabajaba con ella en la Defensoría de Oficio. Doña Esperanza, este es Rafael. Él está interesado en crear una casa de apoyo en la ciudad donde nació. Rafael, ¿de dónde eres? Soy de una ciudad pequeña en el interior, doña Esperanza. Allá no hay mucho apoyo para personas que han pasado por situaciones como la suya. Pensé que quizás podría replicar lo que usted hizo aquí. Rafael, ¿alguna vez has sido víctima de una injusticia? Sí, lo fui. A mi papá lo acusaron falsamente de robar ganado cuando yo era niño. Murió sin poder limpiar su nombre. Por eso me hice abogado y por eso quiero ayudar a otros. La historia de Rafael conmovió profundamente a Esperanza. Era un ejemplo más de cómo el dolor puede transformarse en propósito. Rafael, lo más importante no es tener un lugar bonito o recursos abundantes, es tener un corazón genuinamente dispuesto a acoger el dolor de los demás. ¿Cómo puedo desarrollar eso? Ya lo has desarrollado. El hecho de que estés aquí queriendo ayudar por el dolor de tu papá muestra que entiendes lo que significa sufrir una injusticia. Esperanza pasó toda la tarde conversando con Rafael, compartiendo todo lo que había aprendido sobre cómo crear un espacio de apoyo efectivo. Al final de la tarde, él estaba emocionado y decidido a comenzar. Doña Esperanza, ¿puedo mantener contacto para pedir consejos cuando lo necesite? Claro, hijo, y recuerda, no estás solo en este camino. Toda la red está aquí para apoyarte. 6 meses después, Rafael envió fotos de la primera reunión en su ciudad. 8 personas habían asistido, todas con historias de injusticias diferentes. Era un comienzo pequeño, pero prometedor. La historia de Rafael se repitió decenas de veces a lo largo de los años. Personas inspiradas por la red creaban sus propias casas de apoyo, siempre manteniendo los principios fundamentales de acogida y empoderamiento. En una tarde particularmente reflexiva, Esperanza estaba releyendo algunas de las cartas que Francisco le había escrito cuando Consuelo apareció con una expresión seria. Esperanza, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, Consuelo? Los médicos encontraron un problema en mi corazón. No es grave, pero voy a necesitar una cirugía. La noticia asustó a Esperanza. Consuelo era su compañía constante, su amiga más cercana, prácticamente una hermana. Consuelo, vas a estar bien. Tienes los mejores médicos hoy en día. Lo sé, Esperanza, pero quería aprovechar para decirte que estos últimos años, viendo lo que has construido, han sido los más gratificantes de mi vida. Me siento honrada de haber participado en este camino. Consuelo, no participaste, fuiste esencial. Sin ti, nada de esto habría pasado. La cirugía de Consuelo fue exitosa, pero el susto hizo que Esperanza reflexionara sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento con las personas que amamos. Durante la recuperación de Consuelo, toda la comunidad se movilizó para cuidarla, de la misma manera que se había movilizado para cuidar la casa de Esperanza años antes. Era un círculo de cuidado y gratitud que se perpetuaba. Esperanza, dijo Consuelo una tarde aún en recuperación, ¿te das cuenta de cómo ha cambiado este barrio desde que regresaste? ¿Cómo así?
Las personas se conocen más, se ayudan más. Creaste una cultura de solidaridad que va mucho más allá de las reuniones semanales. Consuelo tenía razón. El barrio se había vuelto más unido, más acogedor. Las casas de apoyo habían creado una mentalidad de comunidad que se extendía más allá de los temas de justicia. A los 82 años, Esperanza tomó una decisión importante. Era hora de empezar a preparar a otras personas para asumir el liderazgo de la red cuando ella ya no pudiera hacerlo. Jimena, dijo en una de las reuniones de coordinación, necesito hablar contigo sobre el futuro de la red. ¿Qué pasa con el futuro, doña Esperanza? Necesito empezar a delegar más responsabilidades. No voy a durar para siempre y quiero asegurarme de que el trabajo continúe. ¿Se siente mal, señora? No, querida, me siento realizada, pero a los 82 años es mi responsabilidad asegurarme de que lo que hemos construido tenga continuidad. La conversación llevó a la creación de un consejo de coordinación formado por Jimena, el licenciado Santiago, la licenciada Sofía y otros coordinadores experimentados. Era una forma de distribuir la responsabilidad y asegurar que la red no dependiera de una sola persona. Lo más importante, subrayó Esperanza en la primera reunión del consejo, es mantener el espíritu original. Esto no puede volverse burocracia ni institución formal. Tiene que seguir siendo una red de personas ayudando a personas. El consejo funcionó perfectamente, permitiendo que Esperanza se dedicara más a lo que siempre había amado: conversar directamente con las personas que buscaban ayuda, acoger a quienes llegaban perdidos, sembrar esperanza donde había desesperación. Una mañana especial, exactamente 10 años después de su regreso a casa, Esperanza despertó con una sensación de plenitud que no sabía explicar. Era como si un ciclo se estuviera cerrando. Bajó al jardín y se encontró con Jimena, ahora una mujer de 28 años y coordinadora estatal de la red, cuidando las plantas como siempre lo hacía. Buenos días, doña Esperanza. Mire qué bonitos están los rosales este año. Están de verdad, querida, más bonitos que nunca. Doña Esperanza, ¿puedo confesarle algo? A veces siento como si Francisco estuviera aquí con nosotras, especialmente cuando estoy cuidando las plantas. Yo también lo siento, Jimena. Creo que él realmente está presente, a través de cada vida que tocamos, a través de cada injusticia que ayudamos a corregir. Esa tarde, mientras observaba otra reunión más en su patio, con decenas de personas compartiendo esperanza y fuerza, Esperanza sintió una gratitud profunda por todo lo que había vivido. Sí, había perdido 12 años presa injustamente. Sí, había sufrido el dolor de no reconciliarse con Francisco antes de su muerte. Pero también había descubierto una dimensión de propósito y comunidad que nunca imaginó posible. Solo vino, le dijo al perro viejo que dormía a sus pies. ¿Crees que Francisco estaría orgulloso de lo que hemos hecho aquí? Solo vino abrió los ojos y la miró como si entendiera la pregunta, moviendo la cola lentamente. El jardín estaba más exuberante de lo que Esperanza jamás había soñado. Las plantas que Francisco cuidó con tanto amor se habían multiplicado y florecido, creando un ambiente de belleza y paz que reflejaba perfectamente lo que la casa se había convertido: un lugar de renovación y esperanza. Cuando el sol comenzó a ponerse esa tarde especial, Esperanza se sentó en la terraza y miró todo lo que había construido. No solo la red de casas de apoyo, sino la familia elegida, la comunidad acogedora, el legado de amor y justicia que sería perpetuado por generaciones. Francisco, susurró al cielo que comenzaba a oscurecerse. Lo logramos, hermano. No solo probamos mi inocencia, sino que transformamos nuestro dolor en algo hermoso y útil. Gracias por nunca haberme dejado. El viento meció las hojas de los árboles con una melodía suave, y Esperanza sonrió. A los 82 años, finalmente había encontrado paz completa. No la paz de la resignación, sino la paz de la realización. La paz de quien transformó sufrimiento en servicio, injusticia en justicia, soledad en comunidad. Solovino se levantó despacio y subió a la terraza.
apoyando la cabeza en el regazo de Esperanza. Era su manera de decirle que estaba allí, que siempre estaría allí, que el amor y la lealtad perduran a través del tiempo. Jimena apareció en la terraza después de que el último participante de la reunión se fuera. «Doña Esperanza, ¿todo bien?» «Todo perfecto, querida. Absolutamente perfecto. Usted se ve diferente hoy. Más en paz». «Es porque lo estoy, Jimena. Hoy se cumplen 10 años de que regresé a casa, y mirando todo esto», señaló el jardín, la casa, la vida que había construido, «siento que cumplí mi misión». «¿Qué misión?» «La misión que Francisco me dejó. Probar que la verdad siempre encuentra la manera de fluir». Y no solo lo probé, sino que creé canales para que siga fluyendo a través de otras personas. Esa noche, antes de dormir, Esperanza escribió una última carta para Francisco, sabiendo que era más una conversación consigo misma que con él, pero sintiendo la necesidad de registrar sus sentimientos. «Querido Francisco, hoy se cumplen exactamente 10 años de que regresé a casa y encontré todas las pruebas que habías reunido para demostrar mi inocencia. 10 años en que transformé el dolor de nuestra separación en combustible para ayudar a otras personas. La casa que preservaste con tanto amor se convirtió en mucho más que nuestra antigua casa. Se volvió un símbolo de esperanza para cientos de personas. El jardín que cuidaste se convirtió en metáfora de renovación y crecimiento. A veces me pregunto si imaginabas que tu lucha solitaria para probar mi inocencia iba a generar todo esto que generó. Probablemente no, porque eras una persona sencilla como yo, que solo quería hacer lo correcto. Pero es exactamente esa sencillez lo que hizo todo esto posible. No luchaste por mí porque tenías un plan grandioso. Luchaste porque me amabas y porque creías en la justicia. Esa sencillez es la que intento mantener en todo lo que hacemos en la red. Gracias, hermano, por haber sido mi ángel guardián cuando más te necesité, por haber creído en mí cuando ni yo misma creía, por haber sembrado semillas de justicia que siguen floreciendo años después. Hoy duermo sabiendo que tu vida tuvo un propósito hermoso y que tu memoria vivirá para siempre a través de cada persona que ayudamos. Con todo mi amor y gratitud, Esperanza». A la mañana siguiente, Esperanza despertó con una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si algo se hubiera resuelto durante la noche, como si finalmente hubiera logrado cerrar un ciclo interno importante. Consuelo apareció temprano, ya recuperada de la cirugía y volviendo a la rutina. «Esperanza, te ves radiante hoy. ¿Pasó algo?» «¿Pasó? Creo que finalmente logré hacer las paces conmigo misma, Consuelo. Hacer las paces con el tiempo perdido, con las oportunidades que no tuve, con el dolor que sentí». «¿Y cómo lo hiciste?» «Dándome cuenta de que nada se perdió realmente. Todo tuvo un propósito, incluso la parte mala, especialmente la parte mala». La reflexión de Esperanza también resonó en la vida de las personas a su alrededor. Jimena, por ejemplo, se había convertido en una de las defensoras de oficio más respetadas del Estado, especializada en casos de error judicial. El licenciado Santiago había sido ascendido a coordinador regional de la Defensoría. Ignacio había abierto un pequeño negocio de jardinería, inspirado por los cuidados que Francisco le dedicó al Jardín de Esperanza. Cada persona tocada por la historia había encontrado una forma de multiplicar el impacto positivo. Era como si las semillas que Francisco plantó hubieran germinado en cada vida que se cruzó con la de Esperanza. Un año después, a los 83 años, Esperanza recibió una visita que la emocionó profundamente. Era una mujer de unos 40 años, acompañada de una adolescente. «Doña Esperanza, me llamo Carla. Esta es mi hija, Ana. Venimos de muy lejos para conocerla personalmente». «¿De dónde vienen?» «De Oaxaca. Mi hija estaba siendo acusada injustamente de acoso escolar y la situación estaba destruyendo a nuestra familia. Alguien nos habló sobre la red de casas de apoyo». «¿Y cómo podemos ayudarlas?» «En realidad ya nos ayudaron. Encontramos una casa de apoyo en nuestra ciudad.
y a través de ella logramos probar la inocencia de Ana. Vinimos aquí para agradecerle personalmente a la persona que empezó todo esto. La gratitud de Carla y Ana conmovió profundamente a Esperanza. Era la prueba concreta de que el trabajo había trascendido fronteras geográficas y realmente estaba cambiando vidas en todo el país. «Doña Esperanza», dijo Ana tímidamente, «cuando crezca quiero ser como usted. Quiero ayudar a personas que están sufriendo injusticias. Mi querida, no necesitas esperar a crecer para ayudar. Puedes empezar ahora mismo, siendo amable con quien sufre, no juzgando a las personas, ofreciendo apoyo cuando alguien lo necesite». La visita de Carla y Ana representó muchas otras que Esperanza recibió a lo largo de los años. Personas que viajaban desde lejos solo para conocer personalmente a la mujer que había transformado su dolor personal en una red nacional de apoyo. «Consuelo», dijo Esperanza en una de esas tardes especiales, «a veces me pregunto si merezco toda esta gratitud». «Claro que la mereces, Esperanza. Transformaste el peor momento de tu vida en la mejor cosa que le ha pasado a cientos de personas. Pero no lo hice sola. Todos ustedes fueron esenciales. Es verdad, pero tú fuiste el catalizador. Tú fuiste quien tuvo el valor de transformar el dolor en propósito». La observación de Consuelo hizo que Esperanza reflexionara sobre el concepto de liderazgo. Ella nunca se había visto a sí misma como líder, solo como alguien que quería ayudar. Pero tal vez eso es exactamente lo que define el verdadero liderazgo, el deseo genuino de servir. En sus últimos años, Esperanza se dedicó principalmente a escribir. No es un libro formal, sino cartas y reflexiones para las futuras generaciones de coordinadores de la red. Era su manera de asegurar que los principios fundamentales se preservaran. Una de esas reflexiones decía: «Para quien va a coordinar una casa de apoyo, recuerda siempre que no estás ofreciendo caridad, estás ofreciendo dignidad. No estás salvando a nadie, estás empoderando a las personas para que se salven solas. La persona que busca ayuda no es un caso. Es un ser humano con historia, dignidad y potencial. Escucha más de lo que hables, acoge más de lo que aconsejes, empodera más de lo que asistas. No te preocupes por tener todas las respuestas. Preocúpate por hacer las preguntas correctas. No te preocupes por ser perfecto. Preocúpate por ser genuino. Y recuerda, cada persona que ayuda se vuelve capaz de ayudar a otras. Cada injusticia que corrigen juntos fortalece la justicia en el mundo. Cada lágrima que transforman en sonrisa hace del mundo un lugar un poco mejor. Con amor y fe en la humanidad, Esperanza». A los 85 años, Esperanza estaba más frágil físicamente, pero mentalmente lúcida y espiritualmente realizada. Aún recibía personas en su casa, pero con menos frecuencia. Las reuniones semanales seguían ocurriendo, pero ahora coordinadas principalmente por Jimena y otros voluntarios. Una tarde, sentada en su balcón favorito, rodeada por Consuelo, Jimena, el licenciado Santiago y otros amigos queridos, Esperanza hizo un balance de su vida. «¿Saben que soy la persona más afortunada del mundo?», dijo, sorprendiendo a todos. «¿Cómo así, doña Esperanza?», preguntó Jimena. «Porque pasé 12 años presa injustamente, pero viví 15 años de la vida más plena que alguien podría tener. Y los 15 años compensaron y superaron los 12 años malos. ¿De verdad se siente afortunada?». «Me siento bendecida, mi querida. Bendecida por haber descubierto que el sentido de la vida no está en evitar el sufrimiento, sino en transformar el sufrimiento en algo útil y hermoso». La filosofía de vida de Esperanza se había cristalizado a lo largo de los años en una sabiduría simple pero profunda. La vida tiene sentido no a pesar de las dificultades, sino por nuestra capacidad de transformar dificultades en crecimiento y servicio. Solo Vino, ahora un perro muy anciano, seguía siendo su compañero fiel. Cuando ella se sentaba en el balcón, él subía despacio los escalones y se acomodaba a sus pies como había hecho durante años y años. «Solo Vino», dijo Esperanza una de esas tardes tranquilas, «eres la última conexión viva que tengo con Francisco. Mientras estés aquí,
sentiré que él también está. Como si entendiera, Solovino levantó la cabeza y la miró con esos ojos sabios que solo los perros ancianos poseen. El jardín, ahora con más de 15 años de cuidado continuo desde el regreso de Esperanza, se había convertido en un pequeño paraíso. Había rosales de todos los colores, árboles frutales que Francisco había plantado y que ahora daban frutos abundantes, y macizos de flores que cambiaban de color según las estaciones. «Jimena», dijo Esperanza una mañana soleada, «tengo un pedido que hacerte». «Claro, doña Esperanza, lo que sea. Cuando ya no esté aquí, quiero que mantengan la casa exactamente como está, no como un museo, sino como un lugar vivo donde las reuniones sigan ocurriendo. Usted no se va a ningún lado tan pronto. Llegará el momento, mi querida, y cuando llegue, quiero tener la certeza de que el trabajo continuará». «El trabajo continuará, sí, doña Esperanza. Usted creó algo que es más grande que cualquier persona individual». La certeza en la voz de Jimena tranquilizó a Esperanza. Ella había logrado crear algo sostenible, algo que no dependía de su presencia física para seguir existiendo. En lo que sería uno de los últimos grandes eventos de su vida, Esperanza organizó una celebración especial por los 15 años de la red. Representantes de más de 200 casas de apoyo vinieron de todo el país para participar. «Gente», dijo Esperanza en el discurso de apertura, con la voz más débil pero el espíritu fuerte. «Cuando empecé todo esto en mi balcón, pensaba que solo estaba tratando de darle sentido a mi propio sufrimiento. No imaginaba que estábamos plantando un árbol que crecería tanto y daría frutos en tantos lugares». El auditorio lleno la escuchó en silencio respetuoso. «Hoy, 15 años después, veo que cada uno de ustedes se ha convertido en una semilla de ese árbol, plantando nuevos árboles en sus propias comunidades. Es la prueba de que el bien se multiplica cuando se planta con amor genuino». Después del discurso, cientos de personas formaron una fila para saludarla personalmente. Cada apretón de manos, cada abrazo, cada palabra de gratitud era una confirmación de que su vida había tenido un propósito profundo y duradero. Una joven de unos 20 años se acercó tímidamente. «Doña Esperanza, soy estudiante de psicología y estoy haciendo mi tesis sobre resiliencia y transformación del trauma en propósito. Puedo decir que usted es mi mayor ejemplo de estudio. Querida, si mi historia puede ayudar a otras personas a entender que es posible transformar el dolor en propósito, siéntete libre de estudiarla. ¿Qué le diría usted a alguien que está pasando por una injusticia ahora?» Esperanza pensó cuidadosamente en la respuesta. «Le diría que el dolor que siente es real y válido, pero no es permanente. Le diría que esa persona tiene una elección. Puede dejar que la injusticia la defina como víctima para siempre, o puede usar la experiencia para convertirse en alguien que impide que otros pasen por lo mismo». La respuesta de Esperanza fue profundamente significativa para la joven estudiante, que años después se convertiría en una psicóloga especializada en trauma y resiliencia, inspirada por el ejemplo que había conocido. A los 86 años, en una mañana particularmente hermosa de primavera, Esperanza despertó con una sensación diferente. No era tristeza ni dolor, sino una especie de plenitud serena. Bajó despacio hasta el jardín, donde los rosales estaban floridos y perfumados. Solovino la siguió como siempre hacía, pero sus movimientos también estaban más lentos. «Solovino», dijo sentándose en una banca que Ignacio Castillo había instalado algunos años antes, «creo que nuestro tiempo aquí está llegando a su fin». Solovino se acercó y apoyó la cabeza en sus manos, como hacía cuando quería consuelo. Jimena Castillo llegó más tarde, como siempre hacía los fines de semana. «Doña Esperanza, ¿cómo se siente?» «Bien, querida, muy bien. De hecho, nunca me he sentido tan bien. Usted parece diferente hoy». «Es porque estoy en paz, Jimena, paz completa. Logré hacer todo lo que vine a hacer en esta vida». «Doña Esperanza, no hable así. Usted todavía tiene mucho que hacer». «No, querida, lo que tenía que hacer lo hice. El resto ahora es con ustedes». Esa tarde, sentadas juntas en la terraza,
Esperanza le dio a Jimena sus últimas instrucciones y reflexiones. No eran instrucciones sobre cómo manejar la red. Eso Jimena ya lo sabía hacer mejor que ella, sino reflexiones sobre la vida, el propósito y el legado. Jimena, ¿me prometes una cosa? Claro, doña Esperanza. Promete que nunca van a dejar que esto se convierta en burocracia. Promete que siempre será sobre personas ayudando a personas con amor genuino. Lo prometo, doña Esperanza. Lo prometo en nombre de toda la red. ¿Y prometes que van a seguir cuidando el jardín? Francisco Velázquez se pondría muy triste si las plantas murieran. También lo prometo. El jardín siempre será cuidado. Esa noche Esperanza escribió su última carta, esta vez dirigida a todas las futuras generaciones de coordinadores. Queridos guardianes de la esperanza, si están leyendo esto es porque ya no estoy aquí físicamente. Pero quiero que sepan que mi alma permanece en cada gesto de acogida que hagan, en cada injusticia que ayuden a corregir, en cada lágrima que transformen en sonrisa. Empezamos todo esto porque creímos que la verdad siempre encuentra la manera de fluir. Sigan creyendo en eso. Sigan siendo canales para que la verdad y la justicia fluyan a través de ustedes. Recuerden siempre, no solo están ayudando a personas individualmente, están creando un mundo más justo, una persona a la vez. Cada vida que toquen será responsable de tocar otras vidas. Así es como cambiamos el mundo, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de amor multiplicados infinitamente. Cuídense unos a otros. Cuiden las plantas del jardín, cuiden la memoria de Francisco Velázquez, que sembró las primeras semillas de este árbol de esperanza. Y nunca olviden, la verdad es como el agua, siempre encuentra una manera de fluir. Con amor eterno y gratitud infinita, Esperanza Velázquez. A la mañana siguiente, Esperanza no despertó. Fue encontrada por Consuelo en una posición serena, con una pequeña sonrisa en el rostro, como si hubiera dormido en paz absoluta. Solovino fue encontrado en el mismo lugar, acostado al lado de la cama de Esperanza, habiendo partido en el mismo momento que su amada compañera. Era como si supiera que su misión de cuidar la casa y velar por Esperanza había terminado. El funeral de Esperanza fue una celebración de vida como rara vez se ve. Miles de personas vinieron de todo el país para rendirle sus últimos homenajes. No había tristeza excesiva, sino gratitud profunda por la vida y el legado de una mujer extraordinaria. Amigos, dijo Jimena en el discurso principal, Esperanza siempre decía que no quería ser recordada por haber sido encarcelada injustamente, sino por haber transformado esa experiencia en algo útil para el mundo. Hoy, al verlos a todos aquí, veo que logró exactamente eso. El licenciado Santiago también habló. Esperanza me enseñó que la abogacía no se trata de ganar casos, sino de restaurar la dignidad humana. Cada caso que ganemos de ahora en adelante será un homenaje a su memoria. Consuelo, ahora una señora de 85 años, se aseguró de hablar. Esperanza era mi vecina, pero se convirtió en mi hermana del alma. Me enseñó que la familia es a quien elegimos para amar y cuidar. Todos ustedes se convirtieron en su familia, y ella nunca los olvidó. Después del funeral, hubo un momento especial en el jardín de la casa de Esperanza. Cada persona presente plantó una semilla o esqueje en su honor. El jardín, que ya era hermoso, se transformaría en un memorial vivo de amor y esperanza. Jimena, ahora oficialmente responsable de la casa, hizo un emotivo pronunciamiento. Esta casa seguirá siendo lo que siempre fue, un lugar donde las personas heridas encuentran cura, donde los injusticiados encuentran fuerza para luchar, donde la esperanza se renueva a diario. Esperanza puede haberse ido, pero su espíritu permanece en cada gesto de bondad que practiquemos. En los años siguientes, la red de casas de apoyo siguió creciendo, pero siempre manteniendo los principios fundamentales que Esperanza había establecido. Su casa se convirtió en un centro de peregrinación informal, donde personas de todo el país venían a buscar inspiración. El jardín, cuidado amorosamente por una sucesión de voluntarios, se transformó en el más hermoso de la ciudad.
Los rosales que Francisco Velázquez había plantado décadas antes seguían floreciendo, ahora acompañados por cientos de otras plantas que personas agradecidas habían traído. Una placa sencilla fue colocada en la entrada de la casa: Casa Esperanza Velázquez, donde la verdad siempre encuentra una manera de fluir. Transformar el dolor en propósito es la mayor prueba de amor al prójimo. 10 años después de la partida de Esperanza, Jimena, ahora una mujer madura y experimentada, estaba en el jardín una tarde de domingo cuando recibió una visita especial. Era un hombre de unos 50 años, acompañado de un adolescente. ¿Eres Jimena? Soy Juan, y este es mi hijo Iker. Venimos de muy lejos para conocer este lugar. ¿Qué los trajo hasta aquí? Mi hijo está siendo acusado injustamente de algo en la escuela. La situación está destruyendo a nuestra familia. Alguien nos habló de este lugar y de la historia de Doña Esperanza. Jimena sonrió, reconociendo el patrón que se repetía desde hacía años. Entren, vamos a conversar. Aquí siempre hay tiempo para quien necesita ayuda. Mientras caminaban hacia la casa, Iker miró a su alrededor maravillado. «Papá, qué jardín tan hermoso. Parece un lugar mágico». «Lo es, hijo mío. Es un lugar donde la magia de la esperanza ocurre todos los días». Jimena escuchó el comentario y sonrió. Esperanza siempre decía que no creía en la magia, solo en la fuerza del amor humano. Pero quizás eso sea exactamente lo que es la verdadera magia. Personas cuidándose unas a otras con amor genuino. Esa tarde, mientras escuchaba la historia de Juan e Iker, Jimena sintió la presencia de Esperanza y Francisco como una brisa suave en el jardín. Las generaciones se suceden, las historias se repiten, pero lo esencial permanece. Mientras haya personas dispuestas a transformar su dolor en combustible para ayudar a otros, habrá esperanza en el mundo. El trabajo continuaba, las plantas seguían floreciendo, y la verdad seguía encontrando sus caminos para fluir a través de corazones generosos y manos extendidas. La historia de Esperanza se había convertido en leyenda, pero no en una leyenda lejana e inalcanzable. Una leyenda viva, que se renovaba con cada persona ayudada, con cada injusticia corregida, con cada momento en que alguien elegía transformar el sufrimiento en servicio. Y en el jardín donde todo comenzó, los rosales seguían floreciendo, más hermosos cada año, como si Francisco y Esperanza aún estuvieran allí, cuidando no solo las plantas, sino a todos los que buscaban un poco de esperanza en un mundo a veces injusto, pero siempre capaz de renovarse a través del amor. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció este emocionante viaje de Esperanza Velázquez. ¿Crees que es posible transformar el sufrimiento en propósito como ella lo hizo? ¿La historia tocó tu corazón? Comparte en los comentarios tus reflexiones sobre esta increíble historia de superación, perdón y amor incondicional. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias inspiradoras que muestran lo mejor de la humanidad.